Hola iglesia, es bueno verles el día de hoy. Si tienes una Biblia, vea Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Vamos a entrar en una miniserie de 2 semanas llamada El ascenso y la caída de Salomón. Vamos a ver cómo este hombre llegó al poder y también cómo se cerró su reino, esas cosas que, cómo se desarrollaron, se envolvieron en sus últimos días. El mundo está corto, escaso de casi todas las cosas, ¿no? Vivimos en una temporada donde hay escasez de carros, chips de computadoras, de cobre, de materiales de construcción, de mano de obra, todo. Estamos agotados, ¿no? Todos con los que hablo en la manufactura o en el sector servicios dicen, hey, no tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que supone que tenemos que hacer. No, estamos viviendo una temporada de escasez mundial. Pero en la lista de cosas que están escasas en el mundo, creo que debemos agregar una más. Y eso sería la sabiduría. Creo que no solamente hay una escasez de mano de obra mundial y de materiales de construcción, chips de computadoras, pero creo que hay una escasez mundial de sabiduría. ¿De qué otra manera explicas lo que estamos viendo? ¿Cómo explicas todas las cosas que ves en los medios sociales? Vas allí bajando en un post, otro post y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Cómo explicas el caos que parece que estamos viendo en las noticias cada día? ¿Cómo explicas, verdad, la política fiscal de los gobiernos que siguen imprimiendo dinero de una manera imprecedente y lo avientan a la economía y piensan que nada va a pasar? ¿Cómo explicas el tiempo donde las personas que aprecian los valores familiares se etiquetan como arcaicos y esclavizantes? ¿Cómo explicas todos los problemas que son el resultado de la insanidad sexual en la sociedad? ¿Cómo explicas estas cosas? Claramente hay un problema de sabiduría, no se trata de inteligencia. El mundo tiene muchas personas inteligentes. Este es lo más educado que ha estado el mundo jamás. Son las personas que hemos leído de todos los tiempos, así que no es un problema de información, no es un problema de inteligencia, no es un problema de tener conocimientos. Así que, ¿qué es? Claramente tenemos un problema de sabiduría. Y hay una escasez de sabiduría. Parece que la manera como el mundo trabaja es que están abrazando la necedad, la tontería, incluso la normalizan para que hay tanta locura tan regularmente que se arraiga en la sociedad y en la cultura que las personas empiezan a decir, no, eso es como funciona. Pero por los resultados y la caída y el dolor y las lágrimas, todas las cosas que vemos, claramente hay un problema de sabiduría. Claramente hay cosas importantes que han salido mal en el mundo. Así que aquí está lo que yo te diría el día de hoy, o haría el día de hoy. Te pediría, como una persona que ha nacido de nuevo, que trata de caminar al espíritu, que seas alguien que adopte una agenda personal para aumentar la sabiduría en tu vida, para que puedas aumentar la influencia de Dios en el mundo. Que aumente la sabiduría para que podamos abrir la puerta para que el mundo sepa que Jesús salva, porque hay un telón de fondo bastante oscuro de tontería en la sociedad en estos momentos, y como las estrellas parecen brillar más en la oscuridad de la noche, esas personas que son personas de la luz, que caminan en la sabiduría de Dios, son un contraste a todo este fondo y van a ser notados. Y cuando el mundo empiece a ver que de nuevo los cristianos están viviendo la vida de manera diferente, las personas del pueblo de Dios que están conduciendo de una manera que no es común con el sistema del mundo, que pongan atención y sean atraídos magnéticamente y que podamos tomar esa oportunidad para que el evangelio avance. Eso es lo que estamos buscando. De nuevo, tu sabiduría y tu elección de abrazar una vida de sabiduría piadosa, una sabiduría divina, de hecho, te brinda una oportunidad para continuar con la gran comisión. Quiero que seamos pueblo, personas que se vean diferentes, que actúen diferentes, que gasten dinero diferente, que tengan calendarios diferentes, que sus relaciones sean diferentes, que todas estas cosas sean guiadas y a través de la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 5, 15 al 17, Pablo dijo eso a la iglesia de Efeso: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Y puedes hacer el caso, ¿no? Puedes de que las cosas no sean mejor. Puedes hacer un caso de que la sociedad no está, hay una regresión o una progresión en términos del bien, el mal, de la moralidad. Así que teníamos una sensación de que hoy más que los tiempos de Efesos, que somos personas que debemos de perseguir de todo corazón y tener mucho cuidado de cómo caminamos, que abracemos la sabiduría para poder compensar las responsabilidades de vivir en un mundo marcado por el pecado. Que podamos vivir seguros de manera diferente. Los días son malvados y la sabiduría que quizás sea nuestra manera de evitar algunos de los dolores que vienen con los tiempos malos. La gran pregunta es ¿por qué deberíamos ser personas que corren tras la sabiduría? Sino ¿cómo entonces corremos hacia la sabiduría? Y eso nos lleva a Salomón. Salomón se le conoce por tres cosas. ¿Sabías esto? Se le conoce por tres cosas. Se le conoce por ser el hombre más sabio que haya vivido jamás. Número dos, se le conoce como el último de tres hombres que sirven como el rey del Reino Unido de Israel. Y Saúl, David y Salomón. Bueno, no se divide el reino. Y el más sabio y lo último de los tres hombres y del rey de Israel. Y luego un adicto sexual en su edad de anciano. Y dices, ¿qué? Oh, muy cierto, ¿eh? Muy cierto. ¿Cómo explicas 300 esposas, 700 concubinas? No eran como solo conexiones emocionales, ¿verdad? No es como si no estaban ahí para conversación, claramente, estaban ahí para algunos propósitos sexuales físicos. Esto es lo que es cierto del hombre, por eso vamos a hablar de la subida y de la caída. En capítulo 3 de Reyes lo vemos ascender de una manera poderosa honrando a Dios y después al final de su vida, al final de sus días, todo se cae y todo al hecho de que tenías promiscuidad sexual. Así que lo que veamos acá en el ascenso y la caída de Salomón es cómo se le dio la sabiduría a Dios de manera sobrenatural. Primero Reyes, capítulo 3, vamos a leer allí. Dice, más Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón para sacrificar, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y dice, y yo soy joven, subráyalo, ¿no? Soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién puede gobernar ese tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti la inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio, entendido tanto que no ha habido antes como ti, otro como tú, ni después de ti se levanta otro como tú. Si toma notas aquí, escribe esto. El diseño de Dios es que la sabiduría crezca en nosotros. Hay una progresión natural de la sabiduría. Y Salomón está en esta situación precaria y él es un joven, un líder joven, ¿no? Está tratando de ponerse los zapatos de su papá y bastante grandes, y David puso una sombra en Israel, ¿te acuerdas? La historia de David tenía un estatus casi de Dios en esta sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque salió de la casa de pequeña, Saúl como que lo pasa y eventualmente lo llaman para
para traerlos. Dios los ve y ve que hay algo especial en él, aunque la estatura física no es impresionante, se da cuenta que hay cosas impresionantes dentro de sí. Así que David, desde ese momento, como rey ungido de Israel, a matar a Goliat, haciendo que algo que un hombre impresionante físicamente no podía hacerlo, ¿no? El niño mata a la gran amenaza de la nación, derrota a los filisteos. Israel está cantando estas alabanzas. Y luego David no solamente tiene este momento de victoria militar contra los filisteos, sino que la nación realmente comienza a prosperar bajo su liderazgo. No solo es un tipo de líder militar, sino que también es un tipo de líder espiritual. Ahora tiene algunas fallas, claro, y algunas cosas ahí. No es perfecto, pero es un buen rey. Bastante bueno. Liderea bien a esta nación. Y Salomón ahora está reemplazando a un hombre que avanzó mucho en la nación, avanzó a Israel, lideró un grado de prosperidad y él es realmente, ¿cómo me pongo sus zapatos? Yo no soy el hombre que mi padre era, no tengo lo que mi padre tenía, yo no tengo la experiencia ni el intelecto, la sabiduría que tenía mi padre. Se siente abrumado probablemente de esta situación. Es una experiencia similar a lo que tuvo Moisés, ¿sabes? Cuando empezó a guiar al pueblo de Dios. ¿Recuerdas de eso? Cuando Moisés empezó a liderar y no necesariamente está joven en términos de edad, sino de experiencia. Y Jetro se involucra y dice, hey, vamos a hacerlo, no puedes cargar este peso tú mismo, busca a hombres que lideren 10, 100, mires, estás un grupo de buenos hombres que lleven el peso de este pueblo. Ambos hombres estaban en estas situaciones, increíblemente agotador, increíblemente difícil, pero ambos reconocen que tienen una necesidad. Ambos reconocen, ellos saben que de nuevo, van a necesitar la sabiduría de Dios para navegar las dificultades y las complejidades de liderar a un pueblo. Sabes, es muy interesante que Salomón tiene suficiente sabiduría que sabe que necesita más. Él tiene la sabiduría suficiente para reconocer que no tiene suficiente sabiduría y que luego entonces necesita pedirle al Padre que reconoce, sabe esto, que necesita encontrar un truco para aumentar su sabiduría o para acelerar su camino para ganar sabiduría. Verás, porque la sabiduría progresa naturalmente. Significa que tú y yo vamos a tener más sabiduría mañana de la que tenemos hoy. La buena noticia de la sabiduría es que vamos a tener más sabiduría el próximo año de lo que tuvimos este año. Esa es una progresión nacional. A medida que experimentas la vida, empiezas a recopilar más información, a medida que crecemos social y emocionalmente. Y empezamos a darnos cuenta de cómo interpretar hechos, cómo manejar datos, cómo decir, he estado ahí, ya lo he hecho, no me gustó cómo pasó, no me gustó esa caída, no me gustó ese problema, no me gustó ese problema por allá, así este camino mejor. Y puedo experimentar un poco más de tranquilidad. Verá, somos personas que naturalmente experimentaremos un crecimiento de sabiduría en nuestras vidas simplemente a medida que pasa el tiempo. Salomón sabe que él es un pequeñito, ¿no? Y lo dice allí. Dice, aunque soy más que un pequeño, un joven, lo puedes subrayar en tu Biblia. Él sabe que su vida no la coloca en un lugar óptimo para liderar. Sabe que, de nuevo, que ser joven es esencialmente caminar en la locura. ¿Verdad? Ser joven es abrazar la locura más que es abrazar la sabiduría. ¿Verdad? Porque no tenemos mucha experiencia. Y si alguna vez has conocido a un adolescente, a un chico universitario, su vida está cubierta de tonterías. Pero no lo saben, no saben qué es tontería, ¿no? La tontería es, el tonto sabe raramente que es una tontería y sabes que alguien está removido de la vida y está más sazonado, empiezas a verlo y dices, hey, hijo, hija, no hagas esto, no vayas por aquí, por allá, pero lo van a rechazar porque en lo general la tontería que proporciona una especie de cegamiento, ¿no? Pero es tan natural. Ser joven es ser tonto para ser un poco estúpido, ¿no? Porque no nos hemos desarrollado totalmente. Dios nos ha dado toda la experiencia. La sabiduría crece naturalmente. Pero Salomón sabe, conoce que aunque la etapa de su vida lo coloca en una categoría de ser más tonto que sabio, dice, no es suficientemente bueno. No estoy satisfecho con esto. Hay algo que tiene que suceder. Así que, estas son las buenas noticias para todos nosotros. De nuevo, de manera general, hablando de manera general, si jugamos el juego largo, vas a tener este incremento de sabiduría en tu vida.
vamos a seguir creciendo en sabiduría. Pero no, también hay un camino a seguir para avanzar en que podemos obtener sabiduría, acelerarla, podemos tener esto para poder más, tener poder más sabiduría, para poder avanzar a través de los dolores y los problemas que pasan cuando somos jóvenes. La mayoría de los arrepentimientos que tengo en mi vida pasaron entre los 16 y los 25 años. Y la mayoría de las cosas que deseo regresar y cambiar esas cosas en el tiempo, es en nuestra juventud. De nuevo, que establecemos una trayectoria para nuestras vidas. En nuestra juventud, de nuevo, que cometemos muchos errores. Es en nuestra juventud que terminamos haciendo cosas que eran recuerdos que nos persiguen cuando estamos en la mediana edad. Pero Salomón conoce que hay otra forma de avanzar la sabiduría. Aquí está el segundo pensamiento. El diseño de Dios no es solamente que crezca, sino es que se dé sabiduría. El diseño de Dios es que se dé sabiduría. Y esto es cosa. Él le pide un versículo 9. Si estás tomando ahí notas, el versículo 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón es suficientemente sabio para saber que él necesita buscar la sabiduría como un valor supremo para su vida, para poder hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Y por eso va a la fuente de toda sabiduría y dice: derramarías sabiduría en mí o sobre mí para que sepa cómo es, para poder discernir entre el bien y el mal. Santiago en el Nuevo Testamento, que es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Dice algo diferente. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Así que una de las cosas que podemos aprender como iglesia y como pueblo de Dios es de que no necesitamos estar satisfechos con esta progresión natural de sabiduría en nuestra vida. Podemos acelerarlo un poco simplemente dependiendo de Dios y pedirle al Padre que derrame sabiduría de una manera circunstancial en nuestras vidas. Puedes acudir al Padre y puedes inclinar tu rostro, doblar tu rodilla y decir: Padre, escucha, no sé cómo navegar esa relación, no sé cómo entender lo que voy a hacer en la carrera, no sé qué hacer con mi esposa o mi esposo, cómo manejo a mis hijos en la rebelión en casa, me siento tan enfermo. Puedes venir, acudir a Él y pedirle. Creo sinceramente que si los hijos de Dios buscan el rostro del Padre pidiendo sabiduría y vienen a Él con fe, sin dudar, creo que el Padre tiene la preponderancia de darnos a nosotros lo que pedimos. Creo que es como funciona. Tiene el poder para darnos lo que no funciona. Va a responder, te va a dar una idea de cómo debes de ir, cómo debes de vivir, cómo debes navegar por las complejidades de este mundo. Pero el problema es que creo que para muchos de nosotros, nuestra vida de oración ha eliminado esa frase: Dios, dame sabiduría. Porque simplemente estamos contentos con la progresión natural o con el status quo de la sabiduría que viene hacia nosotros como seres humanos. Hay muchos tan cómodos, no están pidiendo sabiduría porque dicen: hey, ¿sabes qué? Voy a llegar ahí eventualmente. Y es triste, porque podemos eludir una gran cantidad de dolor y enfermedad por el pecado si simplemente le pedimos al Padre que nos dé sabiduría que no tenemos actualmente. Aquí está la cosa. ¿Has escuchado a la gente decir esto? Esto me molesta. Cuando alguien está hablando de su vida y está hablando de quizás de cosas en su vida que no les gusta o cosas que sucedieron en su historia de las que no están orgullosos, pero después de que le han dicho que no están orgullosos de esa cosa que era malo o feo, ¿sabes? O vergonzoso, entonces dirán cosas como: pero no cambiaría nada de eso. Porque son esas situaciones las que me ayudan a convertirme en quien soy el día de hoy. Y quiero ir en modo Hulk y simplemente darle una palmada a esos estúpidos, ¿no? Porque es una locura. ¿Verdad? Eso implica que la única forma que aprendemos es a través del dolor. Escucha, no tienes que aprender solo a través del dolor, ¿verdad? Así que cada vez que miramos al soltero y escuchamos que algo dice estúpido, dice: ay, no, esto no me arrepiento porque quién soy. Es como lo consigue. No, es tonto. No tenemos que aprender en momentos de choque que de manera regular. Tenemos un buen Padre que nos da otra forma para avanzar en la sabiduría. No tenemos que vivir de esa manera o estar satisfechos de esa manera. Escucha, podemos enseñar a nuestros hijos que el horno está caliente sin dejar que se queme la mano. Y nuestro Padre en el cielo
nos enseñará eso que es peligroso y difícil, no solo dejarnos correr y golpearnos, estrellarnos y que nos destrocemos y nos dañemos. No, hay otra manera. Él dice que Él viene a darnos vida y a darnos en abundancia. Y eso implica que mi vida tal vez elude algunos de los pecados del dolor, enfermedades, sufrimientos que el mundo conoce. Pero hay otra cosa que creo que debemos saber, que hay una diferencia entre pedir sabiduría y caminar en sabiduría. Hay una diferencia. Aquí hay algo que el recibir sabiduría y ser sabio son cosas diferentes, dos cosas diferentes. La sabiduría, para recibir la sabiduría, ¿verdad? Correctamente recibir algún tipo de instrucción que probablemente sea urgente y sea relevante para un momento. Para esta persona, para esta decisión de carrera, para esta temporada de mi vida, ¿verdad? Es probablemente, va a aspirar eventualmente. Podemos recibir sabiduría de esta manera, pero ser sabio como persona que perpetuamente, consistentemente camina de manera inteligente o sabia, de maneras sabias. Esto es el trato, el hecho. Tengo mis círculos sociales primero son círculos religiosos, ¿verdad? Tengo algunos círculos sociales en las que las personas no son la persona dominante ahí, no es un seguidor de Cristo. Pero para la mayor parte tengo un grupo de vida, un grupo de discipulado, equipos de la iglesia. Bueno, estoy interactuando con esas personas, estoy interactuando con personas de Dios, con personas que caminan en sabiduría. Y lo que es muy común, que mientras cierran oración o comenzamos a recolectar peticiones de oración, es que alguien siempre va a decir esto. Necesito que ores por mí. Ora para que tenga sabiduría, para saber cómo hacer esto, ¿verdad? Casi todas las semanas. A veces escucho 3 veces en una semana, pero bueno, eso, mi jefe está bla, 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 esto, el otro, alguien, aquel, esto, el otro. Podemos orar para sabiduría, para saber cómo conducirme. Estoy tratando de comprar una casa, podemos hablar de sabiduría si la debo comprar o no. O estoy tratando de salir con esto, con y oren por mí, para sabiduría. Y me he dado cuenta que la gente está mucho más dispuesta a pedir obediencia que de lo que están dispuestas a seguir la sabiduría. Están dispuestos a pedirla, pero no a seguirla. Quiero conocer con la mente de Dios y luego quiero discernir si quiero o no. Quiero meterme en la línea de Dios. Y esto es lo que te advierto. Es muy tan peligroso. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé a conocer el camino, que nos lo muestre, que nos dé el valor para llevarlo, que nos dé la mente, el pensamiento, el corazón, la audacia y el coraje para hacer las cosas que nos dijo que hiciéramos. Y les advierto a todos en esa habitación que si le estás pidiendo sabiduría a Dios y luego tratas de filtrar esa sabiduría, que no vas a obtener sabiduría parcial, vas a obtener una completa tontería. ¿Verdad? Porque eso te pone en la posición de Dios. Si yo estoy tratando de hacer el filtro, entonces me he elevado encima de Dios y me puse en una posición más tonta en la que potencialmente me puedo poner. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No solamente se da por Dios, se da por el Espíritu Santo. Da por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 son las listas de los dones espirituales. Y Romanos 12 también habla de eso, pero Primera de Corintios 12 habla de mucho más de esto. Y nosotros como pueblo, sabes que nos aferramos a algunos de ellos, pero no a todos. Nos ponemos selectivos de estas cosas, de las que queremos hablar, de lo que queremos hablar. Pero aquí está 1 Corintios capítulo 12, 7 al 11, dice lo siguiente. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Escuchaste? A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otro, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que es muy fascinante es que en todos mis años creciendo en la iglesia, he escuchado hablar a las personas de los dones, pero nunca les he escuchado hablar de ese don. ¿Cuál? El don de sabiduría.
Como siempre hablamos de los dones sexy, ¿no? Esos que nos traen mucha curiosidad, que parecen como muy divertidos. Hablamos del don de lengua, de la interpretación. Esas son las que sabes que estamos sospechosos ahí, no se gusta, como que divisivo. ¿Qué piensa tu iglesia? ¿Qué piensa tu tribu? Es el otro. Hablamos de todos, pero no hablamos de este en particular de sabiduría. ¿Por qué? Porque el mundo se da desesperada de sabiduría. El mundo está marcado por locura. Necesitamos que esta persona se ponga de pie. Una persona con el don de sabiduría se puede parar. Dice, ¿qué necesitamos? El reino de Dios está desesperado por ti. Algunos de ustedes saben que tienen el don de enseñanza y lo están aprovechando. Gracias a Dios por eso. Algunos de ustedes tienen el don de exhortación, liderazgo y administración. Algunos de ustedes quizás puedan tener el don de lenguas, pero escúchame en esto. Para la persona en la invitación como un don de sabiduría, no se repriman ni se abstengan de distribuir los dones a la comunidad que los rodea. Para hablar con sabiduría. Lo necesitamos, el mundo lo necesita, la iglesia lo necesita. Creemos que lo que va a construir la iglesia es el tipo que está tocando la guitarra y la persona que está enseñando la Biblia. Todos estos dones son necesarios para que la iglesia pueda funcionar y sea saludable. Si solo tienes un chico que puede tocar algo de música, un chico que puede enseñar la Biblia, entonces vamos a tener una gran experiencia desequilibrada en la iglesia, poco saludable y deficiente de muchas maneras. Necesitamos sabiduría. Algunos de ustedes la tienen. Algunos de ustedes necesitan averiguar si la tienen. Algunos otros tenemos que dar nuestro siguiente paso espiritual el día de hoy y salir cuando salgamos de aquí y encontremos un inventario de regalos espirituales, de dones espirituales y comenzamos a ver si soy yo. Necesitas preguntarle a la comunidad espiritual, ¿soy yo tengo ese don? ¿Cuál es mi don? Y luego conociendo que aprovechemos que para la gloria de Dios usemos ese don para avanzar en el nombre de Cristo. Me encanta este resumen del don. Esto salió de la Iglesia Vida y resume lo que el don espiritual dado por el Espíritu Santo de sabiduría y cómo se ve. Este don le permite a un creyente clasificar opiniones, hechos y pensamientos para determinar qué solución sería la mejor para ellos y para los demás. Estas personas dotadas son capaces de aplicar el conocimiento a la vida de una manera que es relevante y práctica para la vida diaria y la toma de decisiones. Conocen la mente de Dios de una manera que trae una idea de cómo aplicar el conocimiento para que se satisfagan las necesidades específicas de los demás. Las personas con este don se centran en las consecuencias invisibles a medida que determinan los próximos pasos a seguir. Reciben una comprensión de lo que es necesario para satisfacer las necesidades de los demás. Proporcionan soluciones dadas por Dios en medio del conflicto y la confusión. Escuchan la dirección de Dios en una situación dada y aplican la verdad espiritual de maneras específicas y prácticas. Si conoces a esa persona, sujétate a esta persona. Ha habido varias de esas personas en mi vida que lo he visto, que claramente tienen un don espiritual de sabiduría. Y no los voy a dejar, no los suelto. Aunque haya veces que haya cierta separación, cierta distancia, tal vez proximidad física, eso y lo otro entre nosotros. Ahora todavía voy a perseguirlos y voy a ponerme ojo a ojo y decirle, sé que tienes un don y necesito eso. Me dirías, hablarías sabiamente a mi vida. Habla vida en mi vida, rétame. Quiero caminar en bondad y piedad y sé que eres uno de los caminos que debo seguir. ¿Ok? Esto lleva al siguiente punto. No solamente es dada por Dios y el Espíritu Santo, también es dada por otros. Proverbios 13, versículo 26 de esto. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, va a sufrir. Tengo este punto de sabiduría de una persona hace años y te lo voy a repetir esta mañana. Para que se vuelva tu bloque de sabiduría también. Cuando estaba joven, quizás tenía 20 años, y un hombre me dijo, Lucas, es tiempo de que te consigas unos viejos y algunas personas muertas en tu vida. Dije, ¿qué? Dice, sí, necesitas personas muertas que te mantengan alejado de la arrogancia generacional y los viejos que te alejen de la necesidad de tu juventud. Un pensamiento bastante poderoso. Es una buena pieza de sabiduría. Lo voy a poner allí en mi bolsillo. Necesito, uno, me mantiene de mi arrogancia generacional pensando que mi generación es mejor que todas las demás generaciones, que simplemente perpetúa el orgullo y me impide recibir instrucción de otras generaciones que fueron antes que yo. Y también me mantienen los viejos, esos sabios de la iglesia, de la proclividad natural de abrazar estupidez como joven.
Lo que esta palabra está escrita por Salomón. Salomón, de nuevo, el hombre sabio más sabio que jamás ha vivido, tuvo una versión de cómo funciona la sabiduría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la sabiduría y la locura son contagiosas. Son contagiosas. Se pegan. Creo que todo esto es, la tontería es más contagiosa que la gripe común. Si puedes contagiar a las personas, sabiduría, imagínate, tienes que trabajar, tienes un corazón humilde y simplemente esperas abrazar las formas que dices, hey, mi vida se ve diferente, estoy experimentando un poco menos de dolor y un poco menos de llanto. Oh, ¿qué está pasando? Simplemente has recibido esa sabiduría de la comunidad en la que vives, pero si estás en la locura, bueno, me encanta lo que Salomón dice. El que camina con el sabio se volverá sabio, pero no dice como un compañero tonto se va a volver un tonto. No dice eso. Dice, ¿qué dice? Un compañero tonto será quebrantado, va a sufrir. No te vas a convertir en un tonto, vas a sufrir. ¿Verdad? Que la locura no es un valor neutral, no, te lleva a un lugar de destrucción, te lleva a un lugar de dolor, te lleva a un lugar donde hay algunas consecuencias que tú no quieres. Y tenemos una opción, realmente, parece que tenemos una opción en este texto, que camina con los sabios, son sabios. Yo quiero caminar con los sabios, tenemos una elección. Así que, ¿caminas con los sabios? Examina tus círculos sociales en tu mente. Caminas con los sabios. ¿Cómo se ve tu pueblo, tu gente? Y sé que son tu gente y que nos preocupamos con nuestra gente, aunque sean tontas, pero considérate ahora mismo. ¿Cuál es la naturaleza de su vida? ¿Caminan en valores o caminan en vicios? ¿Cuál es la naturaleza de tu círculo en estos momentos? Verás, creo que es tiempo de que reconsideremos que tal vez nuestros entornos sociales, que reconsideremos las personas con las que hemos llevado nuestras vidas, como que entendiéramos que, de nuevo, con respecto a las relaciones y a las amistades, no se encuentran, se forjan. Y algunos de nosotros estamos pensando que las relaciones y las amistades que vamos a tener en la vida son las cosas que se van a repetir, las experiencias que hemos tenido cuando tenemos 5. Porque sé que cuando tenemos 5 simplemente encontramos amigos, aparecen en un lugar y de repente ya es super amigo de esa persona de la clase o del campo, ¿correcto? ¿Verdad? Acabas de encontrar amigos. Pero escucha, como las amistades adultas no se encuentran, se forjan, y cuando tenemos la capacidad de diseñarlas para lo que necesitamos o para lo que es más beneficioso para nuestra vida, seremos tremendamente exclusivos de las personas que tienen acceso a las partes más sensibles de mi vida. Las personas que voy a dejar entrar, quiero que sean sabias, porque no puedo ser amigo con todo el mundo. Esas amistades realmente verdaderas y significativas, porque sea menos que 10 quizás. Si tengo un límite de 10 personas, serán los mejores amigos posibles, las mejores posibles 10. No simplemente voy a dejar que todos se metan, ¿no? Se trata de círculos. ¿Cuáles son los círculos internos, externos? Podemos ser amigables con todos, podemos tener conversaciones con todos. Podemos, ¿cómo estás en bases de eso? Pero escucha, la gente que me conoce, que conoce verdaderamente el yo que está mintiendo, el yo que estoy herido, el yo que estoy cubriendo cosas, el que está caminando en vergüenza y culpa. Esas personas, va a haber unas pocas distantes entre sí, pero quiero que sean personas de sabiduría para que yo también pueda cambiar sabiduría. Así que déjame te ayudo, porque algunos de nosotros dices, no estoy tan seguro cómo evaluar mis círculos sociales. Estás pensando quizás. Sé que lo estás pensando. Dices, sí, sí, lo estás pensando. Déjame te ayudo. Que evalúes a tus círculos. Déjame te hago unas preguntas. Son preguntas que uso para evaluar a las personas en mi vida. Comenzamos con esta lista. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con su tiempo? ¿Cómo es el calendario de esta persona? ¿Tiene esta persona margen en su agenda? Estos son indicaciones de sabiduría o la falta de. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con sus finanzas, no? ¿Esa persona persigue la satisfacción? ¿Esa persona provee para su familia? ¿Es materialista? ¿Esta persona tiene deudas, vive para comprar lo más nuevo y lo mejor? ¿Qué pasa con sus relaciones? ¿Esta persona respeta y ama a su cónyuge? ¿Emplea límites para relaciones sanas y no saludables?
¿Cómo navega por la complejidad de las amistades y las relaciones mixtas? ¿Vive en una comunidad o vive aislado? ¿Qué pasa con las disciplinas personales? ¿Cómo son sus disciplinas espirituales? ¿Es adicto al teléfono, a la tecnología? ¿Hay hábitos poco saludables en las redes sociales? ¿Es esclavo de la imagen? ¿Qué pasa con su forma de hacer discípulos? ¿Cómo habla de sus hijos? ¿O invierte o descarta la próxima generación? ¿Entrena a sus hijos para que prioricen las cosas de Dios? Esas son preguntas que son necesarias para que uses en filtrar las relaciones en tu vida. ¿Quién está cerca? ¿Quién entra? ¿Quién tiene acceso íntimo a tu corazón? Y sé que las personas no van a cumplir esa lista perfectamente, entiendo. Si alguien va a llenar perfectamente esa lista, tiene que ser Jesús, ¿verdad? Y nadie de nosotros somos Jesús, ¿verdad? Entonces, no podemos ser perfectos en todas esas cosas. Pero escucha, no debemos estar satisfechos con las amistades y las relaciones de personas que simplemente caminan periódicamente en sabiduría. Queremos personas que anden perpetuamente caminando en sabiduría. No queremos personas que simplemente de repente tengan razón. Queremos esas personas que sean más correctas que incorrectas, que sean más sabios que tontos. Personas que están recorriendo un camino de sabiduría, no solamente saltando periódicamente en él y saliéndose. Queremos que haya un ritmo o un patrón de sabiduría en su vida si van a estar en el círculo interno. Y algunas personas están pensando, dicen, entonces tengo que decirle Dios en unas relaciones. ¿Te estás preguntando? Quizás. Pero quizás no cortamos a las personas. Quizás simplemente cambiamos su nivel de influencia en nuestra vida. Los empujamos al círculo externo. Aquellos que están en el círculo interno que no me están en el círculo interno, los ponemos en el círculo externo porque es donde pertenecen. Mi círculo interno es bastante chico, quizás sean menos de 10 personas. Y hay una especie de medio círculo y de círculo. El círculo externo, me conoces, te conozco, sé tu nombre, conozco a tus hijos, a mis hijos, somos amistosos, nos gusta estar juntos alrededor, pero quizás no conocen los asuntos profundos de mi vida. Quizás no tengan bastante tiempo de mi vida o de mi atención. No comemos con regularidad juntos. Algunos de ustedes se oponen a todo esto en su cabeza. Puedo verlos en tus ojos. Yo no voy a hacer nada, eso me gusta a mi gente, no voy a dejar a esas personas, quizás sean tontas, pero sabes que son mías. Esa lista es un estándar imposible. Nadie va a poder medirse nada va a verse así. Tengo mis ojos abiertos, Luke, y ni siquiera conozco a nadie que sea como eso. No conozco a nadie alrededor de mí que tenga ese nivel de sabiduría sobre ellos. ¿Y sabes lo que es? Porque las personas sabias no cohabitan con los tontos. Si no conozco a nadie como eso, probablemente significa que tú eres el tonto. Las personas sabias no cohabitan con tontos. Dice, ay, me encanta con esa persona, con aquella persona, ¿sabes? Dice eso. Y lo interesante de los tontos es que ni siquiera saben que son tontos, porque normalizan a su tontería. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de Tennessee, estaba hablando de irme a Navidad por Navidad, con una conversación con un muchacho que me había hablado de cómo mi tradición navideña va a ser. Y lo que me dijo era emocionado. Dijo, estoy emocionado de ir a casa en Navidad, me encanta ver quién va a ganar nuestro juego familiar navideño. Y le dije, ¿qué tipo de juego es? Es uno de beber, que se desmaye primero en Navidad, gana. Era normal para él y pensaba que yo era el raro porque toda mi familia no se emborrachaba en Navidad. Entiende que así es como la tontería, la locura funciona. Te aferras tanto tiempo que ya ni parece locura, se normaliza. Y la compañía que tienes te ha dicho que lo que estás haciendo está bien. Hey, está bien, síguelo haciendo. Pero juégalo. Vamos a jugar el juego largo. ¿Dónde estarás en 5 años? ¿Dónde estarás en 10 años? Si mantienes ese tipo de hábito de bebida, ¿cómo vas a pasar cuando tengas que criar a tus hijos? Escucha,
Algunos de nosotros debemos dejar, mira, algunos tontos. Algunos de nosotros quizás sea posible que estés vislumbrando la sabiduría de Dios en este momento porque estás recibiendo una pista de que algo anda mal con tu dinámica social. Hay algo mal en tus círculos sociales, algo que Dios te está dando la suficiente sabiduría para que hagas un cambio, para que puedas comenzar a perseguir la sabiduría como Él quiere que la persigas. Un cambio de ritmo. Más un cambio de lugar equivale a un cambio de perspectiva. Algunos de nosotros estamos tratando de buscar a algunas personas sabias para nuestra vida. Vas a tener que encontrar un nuevo entorno. Probablemente no lo vas a recoger en un bar, ¿verdad? Aquí hay otro tip de sabiduría acerca de sabiduría, que un mentor de edad avanzada me dijo, y te quiero dar. Cuando estaba hablando acerca de de ser sabio, me dijo, Lucas, asumes que hay una transferencia automática de sabiduría de la persona sabia a la persona que necesita la sabiduría. Pero no siempre hay una transferencia automática. Y me quedé, ¿qué quieres decir con eso? Dice, bueno, tú también tienes que tienes que poder ser un receptor. ¿Y qué onda? ¿Esa es una palabra? ¿Recepción? ¿Un receptor? Y me dijo esto. ¿Has visto? ¿Tienes don de recepción? ¿Tienes la capacidad de escuchar algo incómodo de mí y realmente creer que lo que te estoy diciendo puede quizás ser cierto? ¿Y tienes la columna vertebral, los nervios para hacer algo con eso? Y si no, no voy a tirar mis perlas a los cerdos. Así que cuando te acercas a la compañía de personas sabias, cuando te acercas a personas que pueden caminar en sabiduría, tienes un corazón que es humilde, tienes la capacidad de recibir para que cuando una persona sabia realmente hable y dice, oye, si sigues con este camino, las cosas no van a estar bien. ¿Realmente tienes la capacidad de escucharlo, comprenderlo y luego hacer algo con esto? Ok. Tercer punto para nosotros, el diseño de Dios es que la sabiduría traiga el bien. Es muy fascinante, ¿sabes? Que leemos 1 Reyes 3 y si lees 4, 5, 7, vas todo hasta el capítulo 11, supongo. Hasta al final del capítulo 10. Te das cuenta que del liderazgo de Salomón es que es un hombre notable, remarcable en términos de liderar y hacer avanzar el reino. Este reino, bajo el reino de Salomón, fue más próspero que los reinos anteriores. Él es superior en términos de liderazgo que los dos hombres anteriores. Es fascinante que sepamos y ve un reporte de ahí de todo lo que se llevó a cabo. Tendrías que hacer esta liga. Primero que nada, edifica un templo bastante fantástico, algo que David ni Salomón pudieron, algo que David se le dijo que no. Construyó su casa, pasó muchísimo tiempo ahí, fue algo bastante padre, ¿no? Edificó este castillo. Edificó fortaleza militar, reconstruyó la infraestructura, se le conoce como la edad de oro de Israel. De hecho, hay un momento en el que tiene 500 escudos de oro que se hicieron de la casa de Lebanon, que eran tan pesados que tenían que ser colgados. Y el oro era tan regular y tan abundante que eso ni siquiera parecía lujo. Es una locura. Avanzó fantásticamente bajo su reino. No es coincidencia. Increíble sabiduría generalmente produce una prosperidad increíble. Verás, esto es lo que está pasando. Es así como es el flujo de la sabiduría. Si empiezas a trazar una nueva agenda o un nuevo camino de caminar en sabiduría en tu vida, aquí hay unas cosas que puedes esperar. Una es, vas a ver aversión de la crisis y también vas a empezar a ver esfuerzos efectivos en tu vida personal. Son los dos resultados que parten del flujo de la sabiduría. Aversión de la crisis, puedes esquivar el dolor, el pecado. Puedes esquivar algo de sufrimiento, algo de penas, pues vas a llorar menos. Esto es lo que está sucediendo. No siempre, porque hay momentos de Job en donde la soberanía de Dios quiere que su iglesia sufra. No, lo entiendo. Pero hay mucho sufrimiento que no es debido a la voluntad de Dios simplemente que ponga sufrimiento en nuestras vidas, sino porque estamos caminando como personas estúpidas. Mucho es nuestra propia estupidez, no nuestra tontería personal.
puedes evitarlo todo. Si se debe a una tontería, si se debe a la estupidez, la crisis se puede advertir. También la sabiduría y la bondad viene a través de la sabiduría, ¿no? Es una atracción de nuestras disciplinas espirituales. Me encanta lo que dijo Salomón acerca de la sabiduría en Proverbios capítulo 4. Dijo, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Él personificó la sabiduría. Es así de precioso que es. Entiende el día de hoy que es lo precioso que es para nosotros también. Él dice, te costará todo lo que tiene. Si agotases todos tus recursos financieros para volverte sabio, valdría la pena. Escucha, no tenemos que hacer ese tipo de intercambio, no tenemos que hacer ese tipo de trato. El único sacrificio que es realmente esencial es que nos pondremos en una posición para caminar sabiamente, que de nuevo dependamos del Espíritu, que nos aferremos a aquellos que tienen los dones de sabiduría y que regularmente inclinásemos nuestras cabezas y doblásemos nuestras rodillas para hacer petición a Dios que nos haga sabios. Creo que entonces obtendremos esa sabiduría, la que es costosa, pero es digna. Vale la pena. Podemos mitigar mucho el riesgo de vivir en un mundo marcado por el pecado simplemente aferrándonos a la sabiduría de Dios. ¿Sabes? Lo que es muy interesante en 1 Corintios capítulo 1 dicen, toda la escritura elevan la sabiduría y hablan acerca de luz positiva. Pero 1 Corintios capítulo 1, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y habla de hecho que el evangelio se percibe como tontería, como locura. El evangelio es locura para aquellos que están perdiendo. Es muy interesante que si somos personas de Dios, personas de sabiduría, va a haber una parte de nuestra vida en la que es aceptable que el mundo crítico exterior mire nuestra vida y diga, pero eso es una tontería, una locura. Y si tú eres una persona que quiere caminar con Dios y que estás aceptando el perdón de Jesucristo y que vas a depender del Espíritu de Dios, tú puedes esperar que los sistemas del mundo te mirarán y van a etiquetarte como tonto. Debemos aprender a aceptar eso y abrazarlo y no verlo como una crítica, sino como un cumplido en nuestras vidas. La cruz es una locura para esos que están pereciendo. No es lógico que nuevamente que este perfecto Hijo de Dios dejaría a un lado el privilegio divino de caminar para caminar en la humanidad durante 33 años, vivir una vida perfecta, morir una muerte criminal y luego por esa muerte nos ofrecería el perdón de nuestros pecados. Porque la necesitábamos, no porque la merezcamos. Él la proporcionó una expiación que nunca podíamos proporcionar por nosotros. Proporcionó el rescate que nunca podríamos hacer. Proporcionó la restauración que jamás podríamos fabricar para nosotros. Eso no tiene sentido. Es como que una locura. Pero con ese tipo de seguimiento, cuando abrazamos a Cristo, experimentamos la bondad de su salvación en nuestra vida. Experimentamos la bondad de una relación personal. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos tantas gracias. Te doy tantas gracias por el tiempo y el espacio para escuchar estas palabras, aprender de tu verdad, ser adelantados el uno por el otro. Señor, ayúdanos a hacer las cosas difíciles. Señor, ayúdanos a conocer el camino. Muéstranos el camino, pero danos el valor para caminar ese camino que tú nos haces. Más sabio, haznos más sabios que los años, que los compañeros. Haznos sabios. Danos una visión sobrenatural para poder discernir el bien y el mal, para que sepamos cómo evitar o eludir la tragedia. Que nos dé las habilidades para tomar estas cosas, que podamos, Señor, recibir los dones de una manera más rápida. Dios, que sepamos nuevamente que vas a crecer estas cosas en nosotros naturalmente, que estas son frutos de nuestra vida, pero todos son dones que tú distribuyes, Padre. Ayúdanos ahora. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.